Amigos, sean todos bienvenidos en una nueva ocasión de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros una excelente oportunidad de reencontrarnos con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Hola Ada. Hola Guillermo. Para nosotros es un alto honor contar con su sintonía en este espacio que busca llevarles el fruto del conocimiento de nuestra Carta Magna para que tengamos ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. Sean bienvenidos. Guillermo, en el programa de hoy vamos a ver el artículo 217 de nuestra ley fundamental que establece la orientación y fundamento del régimen económico del Estado enfocado en dos ejes. Así es, Ada, estaremos hablando específicamente sobre la prevención del lavado de activos y su incidencia en el sistema financiero en nuestro país con el licenciado Roberto Mellacón. También nos acompaña desde Colombia Lina Velázquez Bernal, profesora en Ciencias Políticas y Gobierno. Con ella conversamos sobre la relación entre la corrupción y lavado de activos. Además, les presentaremos un trabajo audiovisual sobre este tipo de delito y su incidencia en la economía local, efemérides constitucionales y una actualización sobre las actividades más recientes de nuestra Alta Corte. Iniciemos con el artículo 217 de nuestro texto supremo. Adelante. Artículo 217. Orientación y fundamento. El régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano. Se fundamenta en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental, en un marco de libre competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad. Amigos, continuamos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias por mantener su sintonía. En este momento les dejamos con nuestra compañera Virginia Peña, quien conversará con el licenciado Roberto Mellacón sobre el tema que abordamos en el día de hoy. Adelante. A continuación, conversaremos con el licenciado Roberto Mellacón sobre el tema cumplimiento normativo en el sistema financiero de la República Dominicana. El licenciado Roberto Mellacón es economista con especialidad en finanzas corporativas, contador público autorizado y consultor tributario. Fue presidente del Comité Especial sobre la Prevención del Lavado de Activos del Instituto de Contadores Autorizados de la República Dominicana. Además, fue colaborador activo de la Mesa de Trabajo Nacional de la Procuraduría General de la República y de la Unidad de Análisis Financiero para la redacción de la Ley número 155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es docente y conferencista reconocido en temas relacionados al riesgo y cumplimiento en el sector bancario. Bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional, licenciado Roberto Mella. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A mí me honra acompañarle en este programa y muy contento pues, de discutir estos temas que ya desde hace varias décadas venimos conversando con los diferentes sujetos obligados a estas leyes de prevención del lavado de activos. Así que quedo a tu disposición. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A grandes rasgos, es importante poner en contexto a nuestro público en qué consiste el lavado de activos y cuáles otras prácticas representan amenazas para nuestro sistema financiero nacional. Mire, el lavado de activos no es más que las operaciones que se buscan para tratar de darle apariencia lícita a algo que se genera o el producto de una actividad ilícita. Ya aquí no se habla per se de un crimen como el narcotráfico o la corrupción, el proxenetismo, la trata de personas. Hay muchos tipos de delitos precedentes del hecho en sí, sino de lo que produce, que en este caso es riqueza, activos. Entonces el lavado de activos lo que busca es la forma de penalizar a aquellas personas que de alguna manera se involucren. Hay muchos verbos tipos, quien administre, quien posea, quien convierta. Esos productos de esos delitos precedentes, que en este caso podríamos hablar no solamente de dinero, podríamos hablar de muchos tipos de activos, quien trate de convertir eso y de administrarlo y quien lo tenga, pues entonces ya tiene otro tipo penal diferente, que es el del lavado de activos. Por eso
vemos a veces que se dan procesos donde se habla de, por ejemplo, corrupción y lavado o narcotráfico y lavado, precisamente porque es un delito autónomo por igual. Y otro tipo de situaciones que podrían afectar al sector financiero, hablamos, por ejemplo, de los fraudes. Son una amenaza bastante importante en el sector financiero. Pongamos como, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Los fraudes con tarjeta de crédito son bastante importantes, a pesar de que muchas instituciones ya tienen una póliza de cobertura. Al igual sigue siendo un costo importante controlarlo y también cubrir los costos de ese tipo. Pero también hablamos del cibercrimen, por ejemplo, que también afecta bastante a este sector. Los nuevos tipos de ladrones, ¿verdad? En una era digital, pues entonces el cibercriminal, y eso también es algo que se está poniendo el ojo para evitarlo dentro de las instituciones. Todos esos crímenes afectan la estabilidad de nuestro sistema financiero nacional. ¿Cuáles son las autoridades a cargo de la regulación monetaria y financiera en nuestro país? Bueno, la ley monetaria y financiera tiene a la Junta Monetaria como rector más importante, ¿verdad? Y la Superintendencia de Banco para el caso de las entidades financieras en todas sus formas, los agentes de cambio y la remesadora como supervisor directo del sector. Igual tenemos otro tipo de superintendencia para otros tipos de entidades que entran dentro del renglón de sujeto obligado financiero, como es el caso de la Superintendencia de Valores para todo lo que es el mercado de valores, de seguro para todo lo que es las entidades aseguradoras y corredores, por ejemplo. Y básicamente digamos que esa es la estructura de los órganos, ¿verdad?, de supervisión, pero también de emisión de generación de regulaciones. Bien, entonces, en ese mismo orden, ¿de qué manera interviene la gestión de riesgo en el sistema financiero para minimizar estas prácticas ilícitas? Y díganos además, licenciado, si se relaciona esto con el llamado compliance o programas de cumplimiento. En efecto, mira, estas figuras que a la luz de la ley 155/17, que es nuestra ley más reciente de lavado de activos, son la figura del sujeto obligado. Y los sujetos obligados están llamados a tener un programa de cumplimiento, un programa de compliance. Y uno de esos elementos de gestión de riesgo que minimizan la práctica ilícita está uno de los componentes más importantes del programa de cumplimiento, que es la debida diligencia de contrapartes. Hacer debida diligencia del cliente, hacer debida diligencia de los proveedores, hacer debida diligencia de los empleados. Quizá es la piedra angular de la gestión de riesgo. Mientras más capacidades tengamos de capturar información, de analizarla, de hacer perfiles, mucho más preventivos seremos, pero también tendremos la capacidad de reaccionar a muy corto tiempo, ¿no? Entonces, quizá uno de los elementos importantes es ese. Tener datos, analizarlo y crear perfiles potencialmente dañinos. Eso lo podemos ver desde el punto de vista del riesgo de crédito, desde el punto de vista del riesgo operacional, desde el punto de vista del riesgo de lavado. O sea, todo siempre te lleva a hacer una buena debida diligencia. Conocer al cliente, monitorear sus transacciones, saber de dónde saca su dinero, si estamos mitigando riesgo de lavado, por ejemplo. Pero también el programa de compliance te lleva a tener una figura que es importante en su supervisión, que es el llamado oficial de cumplimiento, y también los gestores de riesgos. El oficial de cumplimiento es como el rector de que todo este programa se lleve a cabo, ¿sí? Pero también de ir viendo la transaccionalidad, de ir viendo las operaciones, de ir viendo cómo se hacen las cosas en la institución para identificar los riesgos, qué puede fallar o qué está fallando. Y para cada uno de ellos diseñar un control que mitigue ese riesgo, o sea, que elimine que siga ocurriendo esa problemática o que evite que vaya a ocurrir en algún momento, o que si ocurre en algún momento podamos rápidamente accionar. Ya usted lo ha referido, el término de sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Es importante que nuestro público conozca. Claro, ¿Y qué implica esa obligación? Claro. De cara a la ley de lavado, un sujeto obligado que está dividido en sujetos no financieros y financieros. En el caso del financiero, entidades bancarias, agentes de cambio, remesadores, todo el mercado de valores.
En el no financiero quizás es donde encontramos mayores sorpresas, donde tú te encuentras a un agente inmobiliario, constructoras, dealer de vehículos, concesionarios, joyerías, todo lo que es juego de azar, como casinos, bancas de apuestas. Las empresas de factoring también son sujetos obligados. Los abogados son sujetos obligados cuando realizan cierto tipo de actividades, no siempre. Y también el contador. Entonces, hay una amplia gama de actividades que llevan a la condición de ser un sujeto obligado. Y al serlo, tiene que cumplir con un programa de cumplimiento antilavado que conlleva toda una serie de elementos como lo que acabo de mencionar, por ejemplo, incluyendo también hacer auditorías anuales, una capacitación y una educación continua y obligatoria a todos sus colaboradores. Hay una amplia cantidad de control allí que exige la ley 155, pero también cada supervisor natural de esos sujetos obligados emitió su norma sectorial para aplicarlo al sector en que debe de implementarse. En el caso del sector no financiero tenemos a la DGI y también tenemos a la Dirección de Casino de Hacienda, por ejemplo. Licenciado, de vez en cuando surgen noticias que estremecen a nuestro país alrededor de negocios bajo la modalidad de pirámides, sobre todo cuando resultan afectados los que participan en estas prácticas no reguladas. Coméntenos en qué consisten estos esquemas piramidales y por qué la misma se convierte en una amenaza para los usuarios y para el sistema financiero nacional. Mira, el fraude de pirámide que viene de ese esquema Ponzi, que tiene bastante tiempo mencionándose, es un fraude de confianza, yo diría. Es un fraude de confianza porque precisamente las personas que entran dentro de ese esquema confían en quien lo ha traído al esquema piramidal y en que va a tener una rentabilidad extraordinaria, ¿verdad? O sea que ese es el primer elemento que quiero decir. El segundo es que impacta a todos los niveles, pero sobre todo a la clase más desfavorecida o la más sensible de los países. Mira como en el caso que nosotros, varios casos que hemos tenido, los que han terminado más afectados no son los que más tienen, sino los que menos tienen, porque el que tiene mucho entrega un poco, pero el que tiene poco entrega todo. Entonces, a cambio de una rentabilidad que no lo va a dar absolutamente nadie, ¿no? Porque parte del esquema piramidal, dos señales de alerta importantes es que un amigo invita a otro. Cuando tú ves que el principal activo de ese esquema financiero es que otra persona entre, automáticamente activa la señal de alerta de que es una pirámide. Porque la pirámide subsiste precisamente porque una gran base va entrando y los nuevos que van entrando son los que van entregando el dinero para que los de arriba reciban esa rentabilidad. Entonces, en la medida en que la base va entrando, cada vez tenemos que hacerla más amplia. O sea, para mantener la estructura tenemos que entrar, es un efecto multiplicador. Si al principio necesitábamos 3 diarios, luego necesitamos 6. Y luego esos 6 quieren su rentabilidad, entonces necesitamos 12. Y luego esos 12 quieren su rentabilidad, entonces así sucesivamente. Y llega un momento en el cual se convierte en algo insostenible y ahí es donde se rompe la pirámide, ¿no? La base no es suficientemente grande y no podemos entregar la rentabilidad que se espera. Eso fue lo que pasó en el caso de Mantequilla, por ejemplo, ¿verdad? La gente se fue dando cuenta que no estaba cumpliendo. Así que educar a la población necesariamente es importante y que entiendan que si alguien en un día puede multiplicar su dinero, entonces hay algo que usted no sabe o hay algo que él sabe demasiado. Entonces, mejor prefiera preguntar, ¿y cómo que tú multiplicas el dinero de un día para otro? Porque eso es imposible, eso no lo hace ni el narcotraficante, duplica el dinero en un día. Entonces, si alguien tiene esa capacidad, muy probablemente es que usted esté frente a un tipo de fraude. Por eso es importante, licenciado Mellacón, entonces seguir instruyendo a la población sobre los aspectos preventivos y de riesgo de nuestro sistema financiero. Pero me gustaría, antes ya de concluir esta entrevista, que usted también nos diga a modo general sobre los derechos que como usuarios de los productos y servicios financieros les confiere nuestra legislación a todos los ciudadanos dominicanos y ante cuáles autoridades pueden dirigirse si se sienten vulnerados. La Superintendencia de Bancos tiene un departamento en el caso de que ocurra en el sector bancario, ¿verdad?
Las superintendencias siempre tienen un departamento de protección de usuarios, y tienen unos sistemas y unos mecanismos precisamente para lograrlo. Como nación, nosotros también tenemos un organismo para cuando se vulneran los derechos de los consumidores. Realmente no es muy fuerte en materia de conocimiento de la regulación, pero debo decir que de manera particular en la entidad financiera sí lo conozco y funciona muy bien. Una estructura que ya tiene mucho tiempo y tiene sus canales, tiene sus técnicos, y la verdad tiene inclusive sus plataformas para que en caso de que usted entienda que una entidad financiera, pero también una remesadora o un agente de cambio, ha cometido un hecho con el cual usted no está de acuerdo, le ha, digamos, un cargo que no está de acuerdo, usted puede dirigirse a uno de ellos y ellos pues tienen sus canales y son bastante eficientes en el proceso. Bien, muchas gracias, licenciado Roberto Mellacón. Estoy segura de que todas sus respuestas y todo lo que nos ha enseñado aquí va a ser de mucha utilidad para nuestros televidentes. Gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos conversando con el licenciado Roberto Mellacón sobre cumplimiento normativo en el sistema financiero de la República Dominicana. No se despeguen de sus pantallas. En breve regresamos con más de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 25ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. Acompáñanos del 24 de agosto al 3 de septiembre de este año en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y visita nuestro pabellón para conocer todas las innovaciones que trae esta alta corte. Espere más detalles de la participación del Tribunal Constitucional en la 25ª Feria Internacional del Libro a través de nuestras plataformas digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Dominicanidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la Cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, con el objetivo de promover los principios, normas y valores constitucionales. A celebrarse el miércoles 28 de junio de 2023 a las 5 de la tarde, con la conferencia magistral titulada Dignidad y Trabajo, a cargo del Dr. Manuel Herrera Carbucia, juez primer sustituto de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sintoniza en vivo la Cátedra Magistral Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, a través de YouTube, Facebook Live, Twitter, Instagram y página web. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Dominicanidad. Lino Vázquez Samuel, juez segundo sustituto del presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Nacido en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat, realizó estudios doctorales en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, Universidad de País Vasco, España, diploma de estudios avanzados, máster en Derecho Constitucional y Derecho Público, Universidad Castilla-La Mancha, España, máster en Derecho Procesal Penal, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, máster en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, Universidad Castilla-La Mancha, España, máster en Argumentación Jurídica, Universidad de Alicante, España, postítulo en Derecho Administrativo y Gestión Pública, Universidad Alberto Hurtado, en Chile, especialidad en Derecho y Libertades Fundamentales, Universidad Castilla-La Mancha, España, Derecho Constitucional de la República Dominicana, Universidad Castilla-La Mancha, España, Resolución Alternativa de Disputas, Loyola School of Law and Tutela Law School, New Orleans, y Derecho Procesal Penal y Procesal Constitucional, Universidad de Costa Rica. Asimismo, es diplomado en Derecho Penal, Procesal Penal y Procesal Constitucional, Universidad San Andrés, Buenos Aires, Argentina, Litigación Penal, Universidad Alberto Hurtado, Chile, Alta Gerencia para Abogados y Derecho Laboral, Universidad Pedro Enrique Sureña, UNFU, Legislación de Tierra, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Diplomacia y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es cofundador del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho, ha sido consultor de organismos internacionales e instituciones públicas y privadas.
Fue igualmente jurista miembro y secretario del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Fue Ministerio Público de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, coordinador del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia y vicepresidente ejecutivo de la Comisión Nacional de la Reforma Procesal Penal. Se ha desempeñado como profesor de posgrado y especialidades en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es autor del libro Estado Social y Democrático de Derecho, Paradigma Constitucional o Realidad Social. Ha participado en varias obras colectivas, entre ellas Neoconstitucionalismo y Estado Democrático de Derecho, y fue fundador y director de la revista especializada de la Reforma Judicial. Continuamos con el desarrollo de este espacio. A continuación, les dejamos con nuestro compañero Tomás Marte, quien nos preparó un documental sobre la corrupción que se practica a través del lavado de activos y cuál es la normativa en República Dominicana. En junio de 2017 fue promulgada la Ley 155-17 contra lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la cual deroga la Ley número 7200, vigente hasta ese entonces desde junio de 2002. Pero, ¿a qué se refiere la norma sobre este delito? De acuerdo con la Ley 155-17, se considera lavado de activos el proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes señalados de manera específica en la ley. Por otro lado, para los fines de la ley, se considera financiamiento de terrorismo el financiamiento internacional, subvención, ocultar o transferencia de dinero o bienes para ser utilizados en la comisión de cualquiera de los delitos descritos propios de terrorismo. En su extenso catálogo, esta ley tipifica de manera expresa las infracciones penales que calificarán como lavado de activos per se, las infracciones penales asociadas al lavado de activos, así como aquellas infracciones penales consideradas como financiamiento del terrorismo. Sobre el particular, se hace la salvedad de que las infracciones tipificadas en la ley serán investigadas, enjuiciadas y falladas como hechos autónomos de los delitos precedentes, independientemente de que dichos delitos precedentes hayan sido cometidos en otra jurisdicción. Dentro de los cambios más importantes de la ley se relaciona el alcance del término sujeto obligado. Dicha ley establece que el sujeto obligado es persona física o jurídica que, en virtud de esta ley, está obligada al cumplimiento de las obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. A pesar de que la ley les impone significativas obligaciones a los sujetos obligados, no es menos cierto que esta designación también conlleva un importante beneficio. En este sentido, se dispone que los sujetos obligados, así como sus empleados, funcionarios, directores y representantes, quedan exentos de responsabilidad civil, administrativa o penal en cumplimiento de sus obligaciones bajo la ley. La Constitución Dominicana, en la sección 2 del capítulo 1, en el título 11, acoge criterios relevantes sobre la estructura del régimen monetario y financiero, robusteciendo las garantías en ese marco normativo. Seguimos con más de La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora hacemos contacto con nuestra compañera Mildred Abreu Hernández. Ella conversará con la especialista en Derecho Financiero, Lina Velázquez. Adelante. Lina María Velázquez Bernal es profesional en Ciencia Política y Gobierno, mención meritoria egresada de la Universidad del Rosario de Colombia. Posee un máster en Ciencia Política y Comunicación por
por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres en Inglaterra. Es docente de la Universidad Externado de Colombia y ha trabajado para la presidencia de la República Colombiana y el Grupo Bancolombia, siendo responsable de adelantar estrategias para la gestión de riesgos de ética, integridad, anticorrupción y cumplimiento de cara a empleados, proveedores, clientes y aliados. Bienvenida, Lina. Pues mil gracias a ustedes, Mildred. Para mí es un placer y un honor estar acá en la voz del Tribunal Constitucional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción habla de que hay vínculos importantes que relacionan la corrupción con el lavado de activos. Y por esto me gustaría que iniciáramos esta conversación hablando, uno, sobre qué es la corrupción, qué es el lavado de activos, pero sobre todo, qué los interrelaciona. ¿Qué hace que una entidad financiera y una empresa deban tomar en consideración de esta relación que existe entre estas dos figuras? Pues así es, Mildred. Digamos que yo quisiera empezar definiendo qué es corrupción y después qué es lavado de activos. Digamos que la corrupción, según la definición de Transparencia Internacional, que quizás es la ONG más importante en estos temas en el mundo, dice que la corrupción es el mal uso del poder encomendado para beneficio propio de un tercero. Ese poder puede ser público o privado. Y el lavado de activos es el proceso de esconder el origen ilícito de ganancias o de productos del crimen o de actividades que se han obtenido de manera ilegal o que se han realizado mejor de manera ilegal. Pero empecemos a hablar, digamos, de corrupción específicamente. Si hablamos de corrupción, y corrupción pública particularmente, podemos pensar en dos categorías o en dos frentes. Una que es donde hay un agente corruptor, que generalmente es un agente del sector privado, y un agente corrompible, que es generalmente un funcionario público. Y ahí, por ejemplo, podemos hablar del soborno. Pero también podemos hablar de uno donde solamente exista un agente, que es, por ejemplo, el funcionario público que malversa o hace una destinación inadecuada de los recursos públicos. Por ende, la corrupción y el lavado de activos están intrínsecamente vinculados, porque como cualquier otro crimen asociado al lavado de activos o precedente del lavado de activos, los delitos asociados a corrupción, como el soborno, el robo de dinero público o el peculado, se hacen con el propósito de obtener una ganancia privada. Y ese producto de los crímenes, ese producto de los delitos debe esconderse o debe dar, digamos, o debe surtir un proceso para dar apariencia de legalidad. Ahí es cuando precisamente hablamos de la relación de ambos. En ese sentido, combatir la corrupción es importantísimo, en ese marco es importantísimo también de una estrategia muy importante de lavado de activos, pues por la relación que acabo de mencionar. Pero esto debe ser entendido de manera diferenciada, debe ser entendido bajo una estrategia diferenciada. ¿Por qué? Hablemos de dos razones. La primera, el origen de la corrupción no siempre es ilícito, como podríamos verlo con otros delitos asociados al lavado de activos. Cuando yo pago un soborno, cuando una empresa paga un soborno, lo paga seguramente con las utilidades de la empresa. Estas son utilidades que han sido obtenidas de manera lícita. Y hasta que no tocan las arcas del destinatario, no se convierte en ilegal. La segunda diferencia importante es que la mayoría de los flujos asociados a corrupción ya están dentro del sistema financiero. Por supuesto, podemos hablar, por ejemplo, de grandes sumas de dinero, de efectivo, de cash, digamos, dentro de una maleta, como ocurrió, por ejemplo, en el escándalo de Odebrecht que permeó toda Latinoamérica, pero generalmente ya están metidos en el sistema financiero y eso voy a explicar un poco más adelante. Por eso, una institución financiera y una empresa del sector privado debe interesarse por tener clara esta diferencia, de entender que existe un vínculo estrecho entre el lavado de activos y la corrupción, pero también entender que se necesita una estrategia diferenciada. Pensemos, por ejemplo, en créditos o tarjetas de crédito. Parece extraño, ¿no? ¿Cómo yo podría sobornar a un funcionario público alrededor de un pago de un crédito, de una tarjeta de crédito? Pues resulta que es una modalidad bastante usada y que no necesariamente implica el transporte de dinero en efectivo, como les mencionaba hace unos minutos. Imagínense a un funcionario público comprando con su tarjeta de crédito sin problema, teniendo unos gastos, yendo a viajar y demás, y a un contratista pagándole con sus recursos la deuda, digamos, como producto de un soborno. Entonces, básicamente acá lo que vemos es que el soborno sería el pago de la tarjeta de crédito. Y exactamente lo mismo puede pasar con un crédito. Yo le puedo pedir al contratista que en lugar de darme la plata en efectivo como el soborno, vaya y me pague unas cuotas del crédito. Y así podría funcionar.
Y esto es particularmente importante porque es difícil para una institución financiera detectar que eso puede constituir una transacción inusual y potencialmente sospechosa. Porque, ¿qué tendría de raro que yo esté pagando mi crédito? ¿Qué tendría de raro que alguien me pague mi tarjeta de crédito? Y ahí es donde las instituciones financieras deben hacer un esfuerzo importante. Y por último, las campañas políticas, sobre todo relacionadas con la violación de topes de campañas, y es que generalmente pues una modalidad muy importante de soborno son las contribuciones a campañas políticas. Yo quiero cerrar esta pregunta diciéndote que lo difícil de la corrupción es que generalmente son usados en transacciones legítimas, ¿no? Como el pago de una tarjeta de crédito, la contribución a campaña en política. No tengo claridad de si las contribuciones por parte de un privado en República Dominicana son legales, pero en Colombia sí lo son. Entonces, las transacciones generalmente, así como lo son en Estados Unidos, las transacciones son legítimas. Poder pagar una tarjeta de crédito, poder pagar un crédito, poder contribuir a una campaña política es absolutamente legítimo y legal. Ahora, cuando eso entra a las arcas y tiene un propósito ilícito, busca obtener o retener un negocio, es cuando hablamos de una actividad potencialmente ilícita. Sí, en República Dominicana también es legal este tipo de transacciones que comúnmente y definitivamente uno la ve normal, no tiende a imaginar que hay corrupción detrás de eso. Y como bien has apuntado, definitivamente la corrupción y el lavado de activos tienen efectos tanto de carácter económico, social y político, y no discriminan definitivamente, es de carácter universal. Me gustaría preguntarte, Lina, ¿cómo entender la sanción social en el marco de la lucha contra la corrupción? ¿Cuál ha sido el papel de las entidades financieras en esta lucha y por qué deben entenderse corresponsables de la corrupción? Perfecto, Mildred. Y voy a empezar por esa última mención que haces a un término que creo que ha cambiado el paradigma de la lucha contra la corrupción quizás en las últimas décadas. Seguramente en Estados Unidos muchísimo antes, pero en los países latinoamericanos tal vez hace unas 3 décadas más o menos ha cambiado este paradigma y es volver al sector privado corresponsable, ¿no? Corresponsable en esta lucha contra la corrupción significa que esto no es solamente un asunto del Estado. A veces se tendía a pensar que los temas de corrupción solamente pertenecían al sector público y que era un tema del sector público. No, es que parte también de la corrupción, una de las categorías de corrupción, es que hay un agente que corrompe, un agente corruptor que generalmente pertenece al sector privado. Pero en este caso, particularmente, por ejemplo, las instituciones financieras tienen una labor, insisto, intrínsecamente ligada con la lucha contra el lavado de activos, de poder monitorear todas esas transacciones para poder potencialmente enviar a través de reportes de operaciones sospechosas a las autoridades para que puedan detectar los crímenes, digamos, o los potenciales delitos. Ahora, refiriéndome a lo que me preguntas sobre la sanción social, yo creo que esto es muy importante y yo siempre, no te voy a mentir, luchar contra esto desde este lado es tan frustrante como interesante y tan retador. Uno no se imagina lo que se puede encontrar y yo creo que esto es importante decirlo. En países como los latinoamericanos no es un secreto que el poder está muy cooptado por agentes corruptos y entonces cada día yo me levantaba diciendo ¿qué es lo que hace que mi vida y que mi trabajo tenga sentido? Pues un poco este tema de la sanción social, ¿no? Y yo creo que es importante decir que las instituciones financieras no solamente en un enfoque, digamos, una estrategia de corrupción, no solamente y no únicamente pueden centrarse digamos, en la estrategia del lavado de activos. Y esto es, por ejemplo, que cuando yo detecto una transacción inusual que el cliente no es capaz de justificar, pues la podría potencialmente reportar como sospechosa. Pero creo que la labor de las entidades no para ahí y creo que no debería parar ahí. Piensa, por ejemplo, cuando prestamos servicios o productos, piensa en un crédito, piensa en la posibilidad de una fiducia. Nosotros cada vez que tenemos interacción con, por ejemplo, con funcionarios públicos, con entidades privadas, digo nosotros, las entidades financieras deben prestar servicios de manera responsable y consciente. Al final del día, cuando yo hago un préstamo a la entidad pública, esa entidad pública me va a pagar con recursos públicos. Yo tengo que velar porque las instituciones financieras deben velar porque esos recursos sean bien utilizados, porque al final del día, si se ejecutan mal, lo que va a haber es un detrimento a los recursos públicos.
Piensen, por ejemplo, en los contratistas, en estos grandes de proyectos de infraestructura. En Colombia tenemos un retraso en infraestructura vial equiparable ni siquiera con países latinoamericanos, pues, probablemente con países africanos, con países subsaharianos. Y esto nos ha costado o ha hecho que durante las últimas 2 décadas tengamos que hacer un gran avance en temas de infraestructura vial, y ahí las instituciones financieras han jugado un rol importantísimo en el financiamiento de esos contratistas que van y puedan hacer, digamos, los proyectos. Ahora, este es un sector, piensen en Odebrecht, por supuesto, este es un sector que, por supuesto, no es ajeno, de hecho, es muy vulnerable a los riesgos de corrupción, y cada vez que una institución piense en prestar a un contratista, debe preguntarse, bueno, es un sector muy vulnerable, pero ¿qué pasa si yo no le presto? Pues puedo frenar el desarrollo del país. Tampoco puedo actuar como juez, porque un banco no tiene la posibilidad de actuar como un juez. También puedo mandar una señal al mercado equivocada, ¿no? ¿Qué pasa si un agente muy importante del sistema financiero en un país decide no financiar ese proyecto? Puede mandar un mensaje tan potente que podría causar digamos, un efecto sistémico, ¿no? Entonces, digamos que la sanción social entre, por ejemplo, decidir no prestar, que puede pasar, digamos que la he entendido yo más como la necesidad de nivelar la cancha de juego, no desde el enjuiciamiento, no desde la sanción, sino más bien desde la elevación de estándares. Y ahí yo creo que hay una oportunidad muy importante para las instituciones financieras, porque uno no simplemente presta plata o presta dinero y se va, ¿no? Y se deshace del problema. Cuando uno presta dinero, uno tiene una responsabilidad, como les decía, sobre todo cuando se trata de recursos públicos, de velar por una buena ejecución. Y entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacíamos era buscar exigir implementación de estándares que pudieran permitir que hubiera algún control para el buen uso de esos recursos que potencialmente iban a ser pagados o devueltos a la institución financiera con recursos públicos. Y entonces, ahí para concluir, lo que te digo es, las instituciones financieras, en general el sector privado, tiene una corresponsabilidad en la lucha. Las instituciones financieras probablemente tienen una posibilidad de, por ejemplo, no prestar dinero o, por ejemplo, incluso sacar del sistema financiero cuando están listas vinculantes. Pero creo que la labor más importante y más interesante es entender esto no desde el enjuiciamiento, sino desde la exigencia de la implementación de estándares que ayuden a nivelar la cancha de juego y que se haga un correcto uso de los recursos. Efectivamente, Lina, el Estado, si bien tiene una responsabilidad de supervisar las actuaciones de las entidades financieras, la realidad es que las entidades financieras también deben asumir con responsabilidad el rol que juegan en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, sobre todo desde ese enfoque y esa sanción social que mencionabas, y viendo cómo afecta de manera directa a las masas más pobres de nuestros países, las personas en estados de vulnerabilidad más grave, y que contribuye también a que no haya un desarrollo social en nuestros países. Gracias por habernos acompañado. Estuvimos conversando con Lina Velázquez Bernal sobre la relación entre corrupción y lavado de activos. Pues mil gracias a ustedes, Mildred. Para mí es un placer y un honor estar acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Para todos aquellos interesados en este tema, me pueden seguir en las redes sociales, en LinkedIn, Lina Velázquez, Lina M. Velázquez. Ahí, bienvenidos todas las conversaciones. Por ahí estoy publicando constantemente temas relacionados con esto, con ética e integridad. Esta es mi pasión. Eso es por lo que quiero trabajar el resto de la vida. Así que nada, bienvenida a la discusión y bienvenida a la deliberación. Una vez, mil gracias a ustedes y un abrazo y un saludo a los dominicanos, que son hermanos latinoamericanos. Gracias. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Continuamos con más. Queridos amigos, continuamos con el desarrollo de este espacio. A continuación, les presentaremos este segmento donde les mostramos las próximas actividades que llevará a cabo esta alta corte. Iniciamos con la tercera edición de los Juegos Deportivos Constitucionales, donde los constitucionalistas y los patrióticos se enfrentan en diversas disciplinas. Sintonice en vivo esta fiesta deportiva el próximo lunes 19 de junio a las 5 de la tarde. Otra importante actividad que organiza este órgano jurisdiccional es su audiencia pública, que se realizará el próximo viernes 23 de junio desde las 9 de la mañana, donde el Tribunal Constitucional conocerá algunos expedientes.
Queremos extenderles la invitación a la Cátedra Magistral Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, a celebrarse el miércoles 28 de junio del 2023 a las 5 de la tarde con la conferencia magistral titulada Dignidad y Trabajo, a cargo del magistrado Manuel Herrera Carbucia, juez primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Acompáñenos a través de todas las plataformas de streaming del Tribunal Constitucional. Finalizamos este segmento de la agenda con la puesta en circulación de la memoria El Tribunal que da la cara al pueblo, a realizarse el jueves 6 de julio a las 5 de la tarde en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS. Transmisión en vivo a través de Instagram, Facebook Live, nuestro canal de YouTube y en la página web www.tc.gov.do. Hasta aquí la agenda del Tribunal Constitucional. Quédese con nosotros porque tras la pausa más de nuestro contenido. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza la Cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, con el objetivo de promover los principios, normas y valores constitucionales. A celebrarse el miércoles 28 de junio de 2023 a las 5 de la tarde, con la conferencia magistral titulada Dignidad y Trabajo, a cargo del Dr. Manuel Herrera Carbucia, juez primer sustituto de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sintoniza en vivo la Cátedra Magistral Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, a través de YouTube, Facebook Live, Twitter, Instagram y página web. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Dominicanidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana participa en la 25ª versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2023. Acompáñanos del 24 de agosto al 3 de septiembre de este año en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte y visita nuestro pabellón para conocer todas las innovaciones que trae esta alta corte. Espere más detalles de la participación del Tribunal Constitucional en la 25ª Feria Internacional del Libro a través de nuestras plataformas digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Dominicanidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. Dr. Víctor Joaquín Castellanos Pisano recibió el título de licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 1976 y de doctor en Derecho de la Universidad Niza, Francia, en 1980. Realizó estudios de maestría en Derecho Constitucional con titulación dual de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Castilla-La Mancha en el 2015. En esta última obtuvo el máster oficial en Derecho Constitucional y Jurisdicción Constitucional en el 2016. Ejerció la abogacía durante 30 años, desde el 1980 al 2010. Fungió como director del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Pucamaima 2001-2011 y como catedrático desde el 1980 al 2011. Fue profesor invitado por la Universidad de Savoie-Chambéry, Francia, 2006. Formó parte de la Comisión Oficial de Revisión y Actualización del Código Civil de la República Dominicana en 1983 y 1997. Entre sus publicaciones se destacan las obras La responsabilidad civil extracontractual en caso de incendio, Estudio comparado de Derecho francés, español, italiano y dominicano, 1987, Instituciones de Derecho Civil, 2007, La naturaleza principal y directa de la acción de amparo en la República Dominicana, 2022,
al igual que la improcedencia de las principales objeciones a la sentencia TC 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana 2022, en coautoría con doña Dulce María Vargas Corona. Ha publicado decenas de artículos y ensayos en revistas y periódicos nacionales e internacionales. Fue designado miembro del número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana 2009. Recibió el título de Caballero de la Orden Nacional al Mérito del gobierno francés durante el mandato del presidente Jacques Chirac en el 2006, juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y presidente del Consejo Editorial de la Revista Dominicana de Derecho Constitucional. Continuamos con más de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Esta semana, en la efeméride constitucional, recordamos el 16 de junio de 2005, cuando mediante el decreto 362 se estableció la conmemoración del Día del Patrimonio Nacional. Veámoslo. El Poder Ejecutivo declaró mediante decreto 362 del 16 de junio del 2005 el Día del Patrimonio Nacional e instituyó que la celebración se realice los días 8, 9 y 10 de diciembre de cada año. La medida presidencial se fundamenta en el hecho de que Santo Domingo, capital de República Dominicana, y en especial su zona colonial, fue declarada como zona monumental a finales de la década de los años 60. Más tarde, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la declaró como ciudad colonial y patrimonio cultural mundial de la humanidad entre los años 1989 y 1990. La decisión de la UNESCO fue motivada en la proximidad de la conmemoración del 5º centenario de la llegada de los españoles a las Américas, cuya celebración tuvo lugar en 1992 y que incluyó la tercera visita del Papa Juan Pablo II a República Dominicana con motivo de los 500 años de la evangelización. A partir del decreto 362-05, el Ministerio de Cultura realiza cada año una serie de actividades encaminadas tendentes a crear conciencia en el ciudadano sobre la importancia de la conservación y protección de los bienes patrimoniales. Las actividades son organizadas por la Dirección de Patrimonio Monumental y con ellas se resalta por igual el legado del patrimonio nacional dominicano y la riqueza del patrimonio histórico, monumental y natural de la nación. Iniciamos este segmento de noticias con la premiación del concurso Me Gradúo con el TCRD, donde estudiantes de diferentes puntos del país fueron galardonados con 150,000, 100,000, 75,000 y 25,000 pesos que serán destinados para su graduación como bachilleres. Los galardonados fueron los alumnos de la promoción Mirai del Centro Educativo Quisqueya de Santiago en la categoría Fotografía, de la categoría Sexto Slide del Centro en Artes Mercedes Bello de María Trinidad Sánchez en la categoría Canción, y de la prepromoción Quinto Acons del Liceo Antorcha del Futuro de la misma provincia en la categoría Video. El jurado también reconoció con una mención de honor a la prepromoción DINSEX del Politécnico Profesora Vitalina Gallardo de Abinader de Santiago en la categoría Canción, y la prepromoción Quinto UMH del Liceo Emilio Prudhomme de Asua en la categoría Video. La Constitución Dominicana se sustenta en principios y valores cristianos que nos obliga a actuar con responsabilidad y compromiso con nuestra nación. El certamen estuvo dirigido a estudiantes de quinto y sexto grado de secundaria de centros educativos públicos y privados del Gran Santo Domingo, Santiago, María Trinidad Sánchez y Asua. La educación en valores y principios constitucionales es una herramienta de transformación para nuestra sociedad. Las palabras centrales del evento fueron pronunciadas por la magistrada Eunices Vázquez Acosta, jueza del Tribunal Constitucional y coordinadora de la comisión organizadora del concurso Me Gradúo con el TCRD 2023. Esta actividad reafirma la visión y misión del Tribunal Constitucional de promover el cumplimiento de los derechos y deberes fundamentales en la juventud. La magistrada felicitó a los participantes y resaltó la acogida del público en esta edición en la que compitieron 77 promociones.
quiero felicitar a los participantes por su dedicación y esfuerzo. Queremos reconocer la labor de los centros educativos y promociones que se animaron a participar en el concurso Me Gradúo con el TC. Durante el acto también hablaron la maestra Ansel Sheker Mendoza, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación MINER, y la licenciada Laia Rojas, directora interina del Centro de Estudios Constitucionales. El Tribunal Constitucional de esta manera aporta a la formación de ciudadanos conocedores de la Constitución y promotores y conscientes de los derechos y de los deberes. Trabajar con los jóvenes es trabajar con el futuro de la República Dominicana, de nuestra patria. Y por eso esta actividad nos llena de alegría, nos llena de orgullo y nos llena de esperanzas. A todos los estudiantes, participantes, finalistas y ganadores les felicitamos. Han demostrado talento, creatividad y compromiso con la difusión de los contenidos de la Constitución. Ustedes son la prueba viviente de que estamos en presencia de una nueva generación constitucional que está creciendo y se está preparando para enfrentar los desafíos del futuro. El jurado evaluador estuvo integrado por la magistrada Vázquez Acosta, coordinadora, el magistrado José Alejandro Ayuso, integrante de la comisión, Ramón Frías, representante del MINER, el artista Pochi Familia y el productor Alberto Sayas. Continuamos con las noticias. El magistrado presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, asistió al acto de rendición de cuentas del histórico templo St. Peter de la Iglesia Evangélica Dominicana en Samaná, el cual fue remodelado luego de ser afectado por el huracán Fiona el pasado año. Durante el evento religioso presidido por el obispo Miguel Ángel Cancú, el magistrado resaltó la historia de este templo, al que asistía cuando era joven en su tierra natal, como también la importancia de que se invierta en la fe cristiana para evitar la corrupción y otros males que afectan la sociedad. Por eso ustedes deben dar gracias y sentirse alegres que las autoridades dominicanas, que el presidente de la República han contribuido y otras autoridades a reparar los daños del huracán Fiona. Cuando se invierte en la vida de la fe, cuando se invierte en un templo, cuando se invierte en las obras sociales de las iglesias, se está sembrando fe y se está alejando al maligno y se está alejando el mundo de la delincuencia, de la droga. Felicito al pastor Félix, felicito al querido hermano obispo Miguel Ángel Cancú, felicito a todos los que han contribuido a hacer realidad esta reparación y a ustedes los hermanos que están en la iglesia, sigan adelante con el mismo entusiasmo. La gloria es de Dios y la República Dominicana siempre tendrá a Cristo como centro y como guía. A pesar de las dificultades, venceremos. De su lado, en su prédica, el reverendo Cancú recordó algunas expresiones del doctor Ray Guevara y precisó que hay que respetar la Constitución Dominicana y la Biblia para mejorar la sociedad. Una vez, hace como 5 años, escuché al magistrado Milton Ray Guevara decir: la Constitución hay que amarla, hay que cuidarla, hay que defenderla. La Constitución y la Biblia son tan importantes para un país, para que también pueda ser leída en la escuela, pero a la gente le interesa que se lee en la escuela, que se enseña. Nos quitaron la moral y cívica. Y hoy hay tanto problema y la gente no entiende que tenemos la culpa porque hemos quitado cosas que nos ayudaban. El magistrado Ray Guevara compartió en el servicio divino con Julia Drullard, gobernadora de Santo Domingo, Teodora Múlitz Gerardino y Nelson Núñez, gobernadora y alcalde de Samaná respectivamente, además de otros funcionarios, pastores y feligreses.
Amigos, y hasta aquí esta sesión informativa de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Recuerde que puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra página web www.tc.gov.do, además de conocer las sentencias y los textos constitucionales. Amigos, gracias por habernos acompañado hasta este momento en este espacio. Agradecidos con su sintonía e invitándoles a que nos acompañen la próxima semana, donde juntos continuaremos forjando las bases de una cultura constitucional. Hasta entonces.